Hoy vamos a tener una charla titulada Entre letras e imágenes, el encanto del libro álbum, y para ello nos acompaña Daniela Cardona García. Ella es estudiante de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la UDA. Muchas gracias, Daniela, por preparar este espacio, por querer compartir tu conocimiento y ahora te cedemos la palabra. Gracias a quienes se conectan. Esto es un regalo lindo para quienes somos súper apasionados, súper ñoños por un tema en específico. Es la oportunidad linda de poder compartir eso que sabemos y que la pasión nos mueve a compartirlo con los demás. Por eso la invitación al inicio, que vean la imagen de que se puedan inscribir y participar de Enseño porque quiero, también se las extiendo yo. Fue súper fácil la inscripción, me contactaron muy fácil y bueno, tengo aquí la oportunidad de unos meses después de poder estarles compartiendo en el mes de mi natalicio, que me encanta noviembre justamente por eso, poderlo iniciar aquí compartiendo una de mis pasiones más grandes. Como les decía Kelly, vamos a tener este espacio donde vamos a poder hablar sobre el libro álbum, sobre lo que encanta del libro álbum, nos emociona a muchos de nosotros, cuáles son esas características que tiene ese libro álbum y bueno, cómo a partir de esa pasión yo les comparto eso que he estado estudiando, eso que sé y que espero resuene con ustedes también. Antes de iniciar a conversar un poquito qué es sobre el libro álbum, quisiera leerles un libro álbum. Yael Frankel es una escritora e ilustradora argentina y ella tiene un texto muy bello en una de las plataformas que tenemos en Colombia más completas relacionadas con libro álbum, libro ilustrado, libro interactivo y es Make Make. En muchas de las bibliotecas públicas que tienen su catálogo digital, ustedes se pueden inscribir y participar de. Yo, por ejemplo, estoy abriendo esta desde la biblioteca digital del distrito en Bogotá. Entonces, quiero compartirles este texto que se llama Vamos por partes, que como les decía ahorita es de Yael Frankel. Una parte de mí lo quiere hacer, pero casi siempre la que gana es la pereza. Y aunque puedo alguna vez mentir, lo hago con mi parte verdadera. Si por casualidad de día soy valiente, es seguro que en la noche algo me tiembla. Y entonces me pregunto en voz muy baja si soy solo una parte o toda entera. Hay veces que me quedo tan callada que parece que ni siquiera me doy cuenta de que una parte mía hizo trampa para poder ganarle a la vergüenza. Tengo un lugar donde guardo la rabia y ahí mismo le hago espacio a la tristeza. Claro que me confundo si me quiero ir, porque hay una parte que regresa. Todos dicen que soy muy decidida y sin embargo vivo dando muchas vueltas. Por ejemplo, cuando soy escandalosa, solo quiero esconderme bajo tierra. Y a pesar de que ya quiero ser grande, hay una parte de mí que juega y juega. Creo que aprendí absolutamente todo, pero sé que me faltan las respuestas. Será por eso que no quiero dar batalla, aunque siempre voy vestida de guerra. Soy muy mala con los números, pero es tan fácil esta cuenta. Son muchas las partes que hay en mí y yo soy parte de cada una de ellas. Hay muchísimas partes que nos componen y todas esas partes están llenas de recuerdos,
Desde ahí es que surge esto del libro álbum, a partir de los recuerdos, de los álbumes familiares, de esos que posiblemente muchos de los que se conectan, sus recuerdos fotográficos, todos son digitales, pero los que somos un poquito más grandes, pues tenemos el recuerdo del álbum, de las foticos. En casa de mi abuela hay un cajón que tiene un montón de libros con fotos, fotos en sepia, fotos a blanco y negro, de personas que no están, que nunca conocí, de nosotros, ya las que llegan a color. Entonces vamos a iniciar con esto de qué es el libro álbum, ¿cierto? En este texto del libro álbum entran dos lenguajes que se conectan con toda la intención: el código escrito y la imagen o las ilustraciones. Estos se entrelazan, se complementan, se relacionan. Muchas veces sin la imagen el texto carece de sentido, y lo mismo pasa con el texto. Entre la imagen y la ilustración, como que los dos están complementados, se complementan. Pero pasa una cosa bien particular, y es que aparecen los libros silentes. Son los libros que no tienen palabras, sino que aparecen las imágenes. Y ahí esa ilustración nos va contando la historia, pero en este caso lo que acompaña el texto o el complemento que le hace el texto lo hace quien lo está leyendo o quien lo interpreta cuando lo está haciendo con un grupo de niños o niñas o de adultos mayores, que va pasando la imagen y pregunta a uno, bueno, ¿qué personaje ven ahí? ¿Quién está? ¿Qué características tiene? ¿Ustedes creen que según su expresión, qué puede estar sintiendo? ¿Qué es lo que le está pasando a este oso? Entonces aparecen esos libros silentes que también son libro álbum para contarnos toda esa historia. Alguno de los dos dentro del libro álbum puede tener mucho más protagonismo, sea la ilustración o sea el texto, pero en este caso particular casi siempre hay muchísimas más imágenes e ilustraciones que texto. Usualmente podemos reconocer al libro álbum, que a veces es muy complejo clasificarlo por eso, porque tiene muy poco texto. Casi siempre es un texto poético, ¿cierto? El libro álbum entra a tocar temas que normalmente no tocamos en otros textos, ni en los académicos, ¿cierto? Una de las cosas, por ejemplo, que más ha permitido el libro álbum es poder hablar de la muerte, de la filosofía, del conflicto, aquellos temas que nos han dado duro como sociedad y que no sabemos muchas veces cómo conversarlo con los niños o con los jóvenes, o que para los adultos también nos cuesta un montón. Entonces aparece también algo que me parece muy potente y que me emociona mucho de los libro álbum, y es esa posibilidad de que dentro del libro álbum pueden haber distintas interpretaciones. Está el niño que ve las ilustraciones, que escucha la historia y que se queda con una parte de esa historia. Está ese adulto que encuentra en una palabra o parte de la ilustración algo que le movió muchísimo más las fibras. Eso es lo que me gusta del libro álbum, la forma como nos conecta a todos de diferentes espacios. Entonces empieza a aparecer cuál es la evolución del libro álbum. Como les decía ahora, a través de los álbumes fotográficos es que empieza a aparecer esto, ¿cierto? Como esa imagen, como esa fotografía, como ese momento que se capturó es el que nos va a contar una historia. Cuando lo vemos, cuando vemos la cara de la abuela en la foto, si estaba contenta el día de su matrimonio o no, y todos estamos llenos de recuerdos, todas esas partes están dentro de nosotros ahí acompañándonos. Entonces, si bien en este momento y más o menos de una década para acá, el boom literario del libro álbum ha sido tan amplio, encontramos diferentes autores con libro álbum, que los libro álbum los tenemos mucho más cerca en las bibliotecas públicas y demás, pues estos inicios del libro álbum pues ya llevan muchísimo tiempo. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, este que aparece en pantalla del pedagogo Convenio. Él se dio cuenta que los niños y las niñas aprendían mucho mejor cuando se acompañaban los textos, que podían ser un poco aburridos o llenos de texto, con algunas imágenes. Entonces aparece este texto en 1650, que es el Orbis Sensualium Pictus.
el mundo en imágenes. Empieza a aparecer que los diferentes componentes del mundo, el nombre de las cosas, las actividades de la vida diaria, aparecen en este texto y Comenio les hace unas ilustraciones, lo que permite que los niños y las niñas se conecten muchísimo más con este espacio y con este texto también. Y eso fue hace 90 años, en 1650. Perdón, no, muchísimos años atrás. Lo conecté con uno que les voy a mostrar ahora, que sí pasó hace 90 años y que también le dio un boom importante al libro álbum. Entonces, después de ese texto de Comenio, empezaron a aparecer algunas exploraciones en torno a la impresión de los textos. Eh, Dentro de la literatura infantil, se empieza a conocer también y a concebir como literatura infantil a partir de ese salto en el que se consideran a los niños y las niñas y a las infancias como tal. Anteriormente eran pequeños adultos. Entonces, para ellos la información, las actividades, todo lo que tenía que ver con su aprendizaje se entregaba igual que a cualquier adulto. Entonces, cuando ya son reconocidos como niños y niñas y como esa infancia, ya empiezan a aparecer esos textos que quieren comunicarles algo, que quieren enseñarles algo, que quieren dejarles una moraleja. mm, y que de alguna manera lo hemos conversado pues en clase también, podría ser incluso adoctrinante, ¿cierto? Como lo que yo quiero que el niño aprenda, lo que quiero que el niño sepa que si no obedece le puede pasar y demás. Entonces ya como para el siglo XIX más o menos, Edmund Evans empezó a editar libros en Londres, libros hermosos que tuvieran éxito entre los niños y las niñas, que fueran sobre todo para él como editor y dentro de la imprenta, que fueran libros económicos para sacar y para vender, lo que hacía que fueran todavía más atractivos porque se podían sacar libros que fueran económicos pero que también fueran libros hermosos. Eh, Incluso llegaron a sacar tiradas de hasta 150.000 ejemplares de estos textos que tenían narración oral, tenían canciones populares, tenían poesía. Entonces eran libros muy nutridos, muy llamativos y que obviamente en relación con los libros que recién se sacaban, que usualmente eran a blanco y negro, pues no eran así de atractivos. Este que aparece en pantalla es el que les decía que salió hace 90 años, y ahí como hice la relación, y es porque con la publicación de la historia de Babar el elefantito, que aquí vemos que es una portada ya reciente, pero que hace 90 años fue ese texto que acuñó el término como tal de libro álbum de Brunhoff, fue el que permitió y que ahora permite a través del libro álbum que podamos abrir la mente, construir el pensamiento crítico, desarrollar esa capacidad asociativa y que podamos también reconocer elementos de esa ilustración que el texto no nos comunica. Entonces, tras la Primera Guerra Mundial, aparece la imprenta como tal y aparece lo que conocemos como el álbum moderno y que logra sobre todo borrar a la ilustración como la que acompaña el texto. Si yo estoy hablando de una casita pequeña de techo amarillo y que en la puerta hay un oso con el estómago rosadito comiéndose un helado, dentro del texto, si me está contando eso, en la ilustración aparece exactamente eso, no aparecen detalles diferentes. En cambio, con el libro álbum pueden aparecer otros detalles diferentes, como que el osito no tiene una mano, como que la casa la está narrando de alguna manera, pero tiene otros detalles que el texto no me está contando. Hay un personaje que aparece por ahí debajo de la casita, otros detalles, ¿cierto? Entonces, claro, cuando en los años 60 este fenómeno editorial aumenta tanto. Y sobre todo en Europa empieza a tener ese boom fuerte, incluso pues, que se mantiene hasta hoy. Pero en los años 60 en particular, a mí me gustó mucho algo y es que dentro del libro álbum llega un escritor, ilustrador, que irrumpe con el concepto del libro álbum.
Y es que Maurice Sendak, en el texto donde viven los monstruos, aparece con este texto que fue censurado porque fue totalmente disruptivo e incluso en bibliotecas públicas se prohibió un tiempo, porque había un personaje de un niño que era muy insolente con su mamá, que acosaba un poquito a su mascota, que lo castigan y que él dice, listo, no pasa nada. Entonces, claro, como les contaba ahora, como está ese asunto de la búsqueda también de que los niños aprendan qué es lo bueno, cuáles son los modales, cuáles son los valores, se desdibuja como por completo ese, em, ¿cómo decirlo? Como ese objetivo que tienen los libro-álbum y los libros infantiles para los niños y las niñas. El libro-álbum entonces salta las barreras de la edad, nos permite utilizar todas las posibilidades de la ilustración y cuando son bien hechos son considerados toda una obra de arte. Nosotros podemos encontrar escritores como Oliver Jeffers, por ejemplo, que él mismo escribe e ilustra sus libro álbum y que tiene unos detalles interesantes que a mí particularmente me gusta. Si bien me gustan mucho las ilustraciones, la pintura, yo soy un poco más del texto. O sea, cualquier texto que hay en diferentes lugares yo lo tengo que leer. Entonces, mi primera interacción con el libro es a través del texto. Cuando yo hago una siguiente relectura y me concentro un poquito más en las ilustraciones, en los textos de Oliver Jeffers, por ejemplo, empiezo a encontrar unos detalles. Ve, esta pista que me estaba contando desde la primera página o incluso desde la misma portada que yo no me había dado cuenta y que me estaba contando ya parte de esa historia. Y que cuando sigo haciendo una relectura, incluso de textos como El misterioso caso del oso, también de Oliver Jeffers, que lo dejo un tiempo y vuelvo y lo retomo y empiezo a encontrar detallitos que no había visto antes. Entonces, todos esos detalles son los que hacen que estos libros sean toda una obra de arte. Pero entonces empieza a aparecer algo que empieza a ser complejo para muchas personas, sobre todo para los que queremos entender y clasificar cómo son los libros. Y empieza a aparecer cuáles son las diferencias entre el libro ilustrado y el libro álbum. Porque si tú empiezas a buscar en Google qué es el libro álbum, Wikipedia, por ejemplo, tiene una entrada donde dice el libro ilustrado o el libro álbum es, o sea, los conecta y son dos cosas diferentes. Como les he ido contando, dentro del libro ilustrado, las ilustraciones son las que acompañan la historia, las que apoyan el texto escrito. Así que la narrativa, como lo principal dentro de esta historia, siempre es el texto escrito, el código escrito. Pero en el libro álbum, las ilustraciones nos expanden muchísimo más el panorama narrativo. Incluso podríamos llegar a decir que dentro del libro álbum hay dos historias que se están contando, la que tiene que ver con el código escrito y la que tiene que ver con las imágenes o las ilustraciones. Y lo que permite la imagen es que añade otros detalles que el texto no nos va a comunicar. Y eso es lo que hace más bello, que el texto incluso entre más corto, como que mejor, porque va dándonos como pequeñas pistas, las ilustraciones otras, y yo siempre digo que siempre hay una historia como por debajo, y es la que tiene el lector. Entonces, el ilustrador, porque a veces el mismo que escribe no es el que ilustra, tiene una versión de la historia. El texto escrito tiene otra versión y el lector tiene otra. Y eso es lo que me gusta. Cuando yo leo este tipo de textos con los niños y las niñas, como la gran pregunta, por ejemplo, eh, hay una imagen que yo me hice de la historia, hay una historia que yo me cuento dentro de esa misma historia, pero vamos conversando y el niño va viendo la imagen y dice, profe, pero a ese niño le pasó esto, o yo entendí que esto era esto otro, y yo me sorprendo cada día y por eso me gusta muchísimo el libro álbum, porque los lectores son los que encuentran otros matices y otros detalles que no sé si son intencionales o no dentro de la historia. Aquí me voy a salir un momentico de nuestra diapositiva porque quiero compartirles
dentro de la plataforma de Makemake, por ejemplo, un texto que se nombra como cuento ilustrado o libro ilustrado. Este se llama ¿Dónde está mi valor? Y en esta escena, por ejemplo, que nos dice, una mañana de verano, la abejita Clara se despertó y supo que había perdido su valor. Se asustó mucho porque nunca había vivido sin él. Estaba acostumbrada a su compañía. Era como si hubiera perdido gran parte de su vida. Si bien no nos está mostrando como que el valor se salió de ella, sí nos muestra que se levantó, pues que se despertó, está su cama, está su espacio en la habitación y su cara de sorpresa y de susto por haber perdido ese valor. Entonces, digamos que por eso se hace la clasificación que este es un cuento ilustrado o libro ilustrado, porque nos está mostrando en la ilustración básicamente lo que el texto nos está contando. Diferente entonces, por ejemplo, al de Yael Frankel, que nosotros vamos encontrando en las ilustraciones otros detalles que van a ser como diferentes. Por ejemplo, en este texto de Yael Frankel aparece un personaje que acompaña el personaje principal todo el tiempo. Ese personaje que tendrá que ver cuál será esa relación que tiene, si es ese objeto transicional de ese niño o niña o es la manera de mostrarnos esa infancia, aunque este personaje puede que no sea eh, un niño o una niña, sino que sea una persona adulta que va sacando esas otras cosas que aparecen dentro de ella. Entonces, por ejemplo, cuando dice, claro que me confundo si me quiero ir porque hay una parte que regresa, lo representan con un columpio y esa relación del columpio que está ahí como mostrándonos. Aprovecho de una vez para contarles que queremos compartirles desde esta presentación un listado de libro álbum que pueden utilizar y consultar como en diferentes espacios físicos o digitales, para que estos textos acompañen sus ejercicios de promoción de lectura o su trabajo en el aula o que les permita pues como conocer un poquito más. Entonces también como relacionarlos en este es libro álbum que trata un tema relacionado con la filosofía o este lo puedes utilizar con primera infancia, este lo puedes trabajar con jóvenes. Bueno, esa es como una herramienta que hemos ido de a poquito los maestros pues de la Facultad de Educación y esos seres con los que me he encontrado, bibliotecarios y demás, que hemos ido sistematizando y que permite que para otras personas pueda ser como muy fácil su consulta. Yo me emociono un montón, si estoy hablando muy rápido, me avisan, si de pronto no estoy siendo como muy clara. Lo que pasa es que la pasión me llena y me emociona un montón y yo voy contando y me riego, entonces bueno. Yo quería que este espacio del libro álbum no solamente quedara como cuál era la historia, sino que efectivamente pudiéramos encontrar cuál era el encanto del libro álbum. Y aquí se conecta con mi ejercicio laboral y es la promoción de lectura. Actualmente soy la bibliotecaria municipal de Támesis, me conecto desde la fría Támesis, hoy llena de neblina, y he encontrado en el libro álbum una posibilidad maravillosa para trabajar con todos los públicos, sobre todo para enamorar a otros a la lectura, porque a veces sentimos que si no leemos un texto lo suficientemente grande que tenga 20, 30, 60, 180 páginas, como que nosotros no estamos leyendo. Entonces también el libro álbum aparece para desdibujar eso y para empezar a seducir a los chicos, a seducir a los adultos que tal vez no tienen el mm, ¿cómo decirlo? Como el hábito de la lectura y que les empieza a angustiar un poquito. Hace poquito me pasó con una mujer policía que llegó a la biblioteca y me dijo, recomiéndame un libro, es que yo necesito leer porque es que yo no me puedo quedar bruta. Y yo, ay, ¿cómo así? Es que sí, lo que pasa es que a mí no me gusta casi leer, entonces es como, es que no, quiero un libro que sea grande. Y yo me fui a la sección del libro álbum y le dije, bueno, te voy a recomendar estos y es un proceso, vamos de a poquito.
Adela Castronovo, por ejemplo, en este texto de nuevas propuestas en promoción de lectura, nos regala este texto que voy a leer textualmente y que me gusta muchísimo, que dice: La promoción de lectura tiene por principal objetivo crear usuarios, practicantes autónomos de la lectura, sea esta de libros o en soportes, y consiste en aquellas actividades que fomentan la lectura en lugares o momentos que no es habitual, y fundamentalmente consiste en todas las acciones tendientes a la formación de lectores. Por eso encuentro en el libro álbum esta posibilidad, porque como el texto es corto y vivimos en este momento en un tiempo en el que no podemos perder el tiempo, no tenemos casi tiempo, todo tiene que ser muy rápido, como este tipo de texto se lee tan fácil en poco tiempo, entonces puede ser esa la posibilidad para fomentar la lectura, para empezar a crear ese ejercicio de hábito y que permita que hayan practicantes autónomos de la lectura. Aunque sé que hay algunas personas que dicen que leer el libro álbum no es lo mismo que realmente tener un hábito lector, donde yo leo a Borges, donde yo leo a Pizarnik, donde empiezo a leer como diferentes textos que tienen o una carga académica más fuerte o un proceso lector mucho más alto. Pero sin duda creo que este es el que permite que todos los grupos poblacionales nos conectemos con las historias. Ahora, aparece otra cosa que también he querido como desdibujar dentro de la biblioteca y en los espacios en los que he compartido, sobre todo con adultos, y es que el libro álbum sea solamente para los niños o que solamente sirve para fomentar la lectura. Y no. Si bien cada grupo poblacional y sobre todo los que tienen que ver con ejercicios de plan lector tienen unos textos que dice de 3 a 5 años, de 8 a 12 años, yo siento que el libro álbum permite que podamos disfrutarlo todos los grupos poblacionales. El adulto puede percibir algunos detalles que el niño no está encontrando, o el joven se puede conectar mucho más con la intención narrativa que tiene la historia que el mismo adulto. Pero lo que sí hemos encontrado, yo que tuve la posibilidad de trabajar con el Fondo de Cultura Económica como librera, fue que la mayoría de los consumidores del libro álbum son adultos. Docentes que compran los libros para trabajar diferentes temas con los niños y las niñas. mm, Adultos que quieren hacerle un detalle especial a su pareja, a su familia, sobre un momento de dolor, sobre un duelo importante, sobre un momento de alegría. Entonces son quienes compran estos libros álbum. Otros que sencillamente los quieren ver en su biblioteca, puestecitos ahí, la portada pasta dura o el libro en cartoné, y que quieren tenerlos pues como ahí cerquita. Entonces, la mayoría de los adultos, increíblemente, porque muchos consideran que este tipo de libros, solo por el hecho de que tienen ilustraciones, entonces ya son solamente para los niños. Y no. De hecho, este de la gran pregunta, si bien, por ejemplo, el programa de Leer es mi cuento, lo recomienda para niños de 4 a 6 años, creo que es un libro que trabaja la filosofía y que tiene un montón de detalles que podría hacerse un trabajo muchísimo más fuerte con los adultos que, que con los mismos niños, sin decir que los niños no tienen esa capacidad para poder analizar un montón de detalles que el autor quiere darle fuerza dentro de este espacio. Y vuelvo, ya ahí sí soy como muy reiterativa con el asunto de que el libro álbum puede ser ese punto de partida para formar un hábito lector. Em, Hay frases muy comunes de, ay, no puede ensillar el caballo no puede comprar la silla y ensillar el caballo sin tener el caballo, no puede aprender a nadar si antes no ha gateado, ¿cierto? Entonces creo que el libro álbum permite que podamos leer de a poquito, que empiece a generar una provocación, que yo sienta que voy dando el paso a paso, y hay muchos de esos libros que dicen como que todos los días para hacer ejercicio camine 10 minuticos, luego le va sumando y el ritmo, la intensidad, y creo que eso mismo pasa con la lectura también. Si yo
tengo ese placer y ese gusto de decir, hoy me leí un libro. Es un libro álbum, tenía 15 páginas, pero hoy leí. Mañana tengo tiempo de leer dos libros álbum. De aquí a un año o año y medio, voy a intentar leerme El Principito, por ejemplo, que es un texto más largo y que de primerazo, aunque sé que de pronto va a sonar un poquito fuerte, de primerazo muchos de nosotros como que no entendemos El Principito, como, ay, qué montón de cosas, ¿cierto? Entonces como que, ay, siento que ya tengo la posibilidad de poder leer un poquito más. El libro álbum es un punto de partida porque nos posibilita la relectura, porque la repetición, sobre todo en en los primeros años de vida, es importante para el desarrollo cognitivo. Pero yo creo que nosotros también como adultos, que ya nos han dicho que la neuroplasticidad en nosotros también está y que debemos simplemente irla trabajando, pues funciona también. Yo voy a mirarla ahora. Bueno, creo que tenemos un tiempito más para, para poder conversar un poquito. Quisiera mostrarles este texto, se llama Viernes Verdes, y que me puedan poner en el chat, ustedes consideran que qué es, que si es un libro ilustrado, cuento ilustrado, o si es un libro o algo. Bueno, miren, la página de Makemake, por ejemplo, tiene la clasificación de los textos y también los podemos seleccionar por temáticas, por edades. mm, Hay cuentos interactivos, por ejemplo, también. Viernes, verdes. Dipacho es uno de mis favoritos. Él es muy divertido en sus ilustraciones. Me gusta el humor pues que tiene en cada una de ellas. Dipacho tiene libros y lentes que conectan muy bien con todos los públicos. Este texto en particular, que se llama Viernes Verdes, tiene dos juegos importantísimos. Uno es que se puede escuchar, no se los voy a poner para escuchar, sino que ustedes lo van a escuchar de esta voz. Y el otro juego es que todas las palabras dentro de este texto están escritas con la V. Entonces también es un juego para invitar a las personas con las que compartamos ese tipo de textos a construir historias pequeñitas, así sea de un párrafo con una letra en específico. Este libro es un poquito más difícil de que cargue porque tiene sonido. Entonces la primera palabra que encontramos es verde. Verdura verde. Fíjense en los detalles que van a ir apareciendo. Viendo verduras verdes. Viernes viendo verduras verdes. Por ahí apareciendo un elemento que nos va como cambiando la historia. 20 viernes viendo verduras verdes. 20 viernes viendo verduras verdes y vistosas. 20 viernes viendo verduras verdes, vistosas y venenosas. 20 viernes viendo verduras verdes, vistosas y venenosas que venían. 20 viernes viendo verduras verdes, vistosas y venenosas que venían de vacaciones. ¿Qué pasará? 20 viernes viendo verduras verdes, vistosas y venenosas que venían de vacaciones a visitarme. Ñam, 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 ñam.
Muy bien. Alguien que se atreva con toda tranquilidad en el chat y nos diga, bueno, ¿qué cree que es? ¿Es un libro álbum? ¿Es un libro ilustrado? Si está difícil la cosa también, se vale. Lorena Isabel respondió muy rápidamente que era un libro álbum, dice ella. ¿Quién más quiere participar? Por el chat pueden escribir sus respuestas. Ángela dice ilustrado. ¿Mm? Sara dice creo que es un libro ilustrado. María dice libro álbum. Gloria dice creería que es un libro álbum e interactivo que despierta la curiosidad del que vendrá. Marta, libro álbum. Mariana, libro álbum. Ahí está reñido entre libro álbum y libro ilustrado. Dice Valentina, de pronto es un libro ilustrado por lo que la imagen representa lo que se dice en el texto. Lorena dice, dije que era libro álbum, pero tengo la duda si es libro ilustrado. Beatriz, para mí es ilustrado. Súper bien, qué bien esa participación súper activa. Yo también tengo el mismo problema con este texto y con algunos de Dipacho, porque digamos que este va mostrando como pequeños detalles, están ilustrados, los vemos ahí, ¿cierto? También empiezan a aparecer otros detalles que el texto no dice al principio, entonces como que aparece un ojito en una de las verduras, pero todavía no nos ha dicho que son vistosos, entonces está ahí. Por eso inicialmente en la conversa estaba como que es difícil, es muy difícil clasificarlos. Yo me quedo con que puede tener los dos, o sea, puede ser los dos. Por un lado, ser esa ilustración que acompaña ese texto y que ahora que es interactivo, pues que lo podemos ver en Makemake interactivo, pues tiene esos otros detalles que gustan más porque le pone la musiquita, ¿cierto? Pero también que puede estarnos comunicando algunos detalles, también quién está contando esa historia, cuando aparecen e ingresan a la boca, entonces de vacaciones a dónde van a visitar a ese monstruo, ¿cierto? Eso me gusta, esa posibilidad de que no tengo todas las certezas con el libro álbum. Por aquí dicen que interactivo ilustrado. Eso, como que hay un texto que puede ser un híbrido, que puede ser libro álbum, que puede ser el libro ilustrado, que puede ser a la vez tener un género literario dentro de ese texto, entonces puede ser un híbrido como una colcha de retazos. Eso me gusta y me gusta mucho porque lo encontramos en los álbumes familiares también. Personas diferentes, historias diferentes, lugares y momentos diferentes. Yo conocí hace algún tiempo voy a dejar de compartir pantalla. Un momento, hace algún tiempo conocí una definición que es el concepto de bibliotecas humanas que estuvo desarrollando la ONG Stop the Violence en Dinamarca. Y empezaron a habitar las bibliotecas de Dinamarca con personas de todas las nacionalidades. Entonces tú llegabas no a consultar los libros, sino a consultar esas bibliotecas humanas que tenían historias por contar, que el libro del amor dentro de su biblioteca era muy amplio o el libro del dolor podía ser mucho más grande y grueso que el libro del amor o que el libro de la familia. Y empecé a encontrar en esa definición algo que ha marcado también como muchísimo mi vida y es que cada uno de nosotros, como dice Fernando Pessoa, debe ser plural como el universo. Y cada universo que somos nosotros tiene un montón de detalles, de matices, de recuerdos, de historias por contar, de historias por compartir. Entonces, asimismo, como inicié esta conversa, la cierro también diciéndoles que dentro del espacio de enseño porque quiero, a quienes agradezco muchísimo, me permitieron contar con mucha pasión lo que me gusta. Está abierta esa posibilidad de que cada uno como biblioteca humana pueda contar sus historias y que quienes tenemos de pronto ese gusto o esa pasión por escribirlos o por ilustrarlos, pues también podamos comunicar al mundo eso que nos mueve, eso que nos hace feliz y que nos llena de mucho amor. Yo voy a compartir la pantalla para compartirles finalmente eh, los datos
de mis redes sociales, yo tengo un proyecto de oralidad lectora y escritura que nombré La Epifanía y surgió como una revelación grande de qué rico compartir con el mundo mi amor por los libros, compartir talleres, círculos de la palabra, encuentros con mujeres y demás. Ahí está mi correo por si quieren escribirme, hacerme preguntas, con todo el amor estoy ahí abierta y dispuesta. Está el Instagram de la Epifanía, que es arroba la epifanía-co. Y mi Instagram personal, que es arroba dancardio15, donde también, qué rico si se animan a venir a Támesis a acompañarnos este mes que el 15, 16 y 17 tendremos la Feria del Libro. Y si no, estoy a una llamada o a un mensaje de distancia para poder compartir y que sigamos construyendo juntos este conocimiento. Entonces, bueno, Kelly, que me cuentes si de pronto en el chat han hecho algunas preguntas o si en este momento alguien tiene alguna duda, quiere contarnos algo o quiere también hacer su apreciación sobre este espacio. Ojalá que salgan de aquí motivados diciendo que se van a presentar a Enseño porque quiero y nos van a contar eso que les apasiona y les llena de mucho amor. Dani, muchas gracias por compartir esta conversación sobre el libro álbum tan nutritiva. Creo que para las personas que están aquí, que sé que varios bibliotecarios de diferentes lugares, pues como de Antioquia, están conectados por aquí. Entonces, qué bueno que nos pueden acompañar, pero también, pues este es un tema como que llama a los lectores y a muchas personas, pues como a la conversación. Una pregunta que pues creo que es doble para las personas que de pronto no lo sabemos. em, la pregunta que hacen es si el libro Siliente se clasifica como libro álbum o libro ilustrado. Cuéntanos pues qué es ese tipo de libro y si lo clasificas en uno o en otro. Bueno, antes de conocer un poquito sobre el libro álbum, yo clasificaba los libros silentes únicamente como libros ilustrados. Muestran ahí las imágenes, la técnica artística en la que se crearon y ya. Cuando empiezo a reconocer el ejercicio del libro álbum, me doy cuenta que los libros silentes son libro álbum. Así no tengan ese código escrito, pues nos están contando una historia y el lector está conectando esa historia también, ¿cierto? Entonces, hay algunos silentes que tienen una evolución, hay un punto, en la siguiente página el punto creció, en la siguiente página el punto le salieron las manitos, ¿cierto? Y así. Y hay otros que desde el principio, incluso desde la portada y la anteportada, este no lo tiene, vamos a ver si este también. No. Bueno, pero hay algunos textos que en esta parte de acá ya nos está contando una historia, ya nos está mostrando algunos detalles dentro del libro y, y esa carga narrativa que tiene la ilustración es la que se clasifica como libro álbum. Entonces, yo en su mayoría los libros ilustrados los considero como libro álbum. Ahora, hay algunos textos que son sobre todo para primera infancia, que no tienen el código escrito, pero que son mostrando que aparece un barquito en una página para mostrar el uno, luego cuántos barquitos aparecen en la siguiente o cuántas pelotas aparecen en el otro, que son usualmente esos libros de cartoné que se hacen resistentes para las bocas de los bebés. Esos yo no los clasificaría como libro álbum, porque son más, tienen una, son utilizados como herramienta, tienen una utilidad en específico que es que el niño reconozca que esto es arriba, que esto es abajo, que estos son 3 barcos, que estos son otros 7 barcos. No sé si fue clara la explicación, pero creo que así se puede clasificar esos libros silentes, como los que tienen esa narrativa, esa historia por contar, que de hecho aprovecho y les recomiendo una escritora que tiene varios de esos textos silentes que me gustan mucho. Ella es Valeria Gallo, es mexicana y tiene un libro, por ejemplo, que se llama En sus zapatos, que es de la editorial Océano, donde hay un papá que se viste de mujer y lleva a su hijo a la escuela. Entonces, claro, empiezan a aparecer un montón de detalles entre las personas que están ahí alrededor, ven ese papá vestido de mujer y lo que empieza a ver el niño en como en ese lenguaje facial de las personas que están alrededor. Entonces el niño le esconde la ropa al papá y el papá se tiene que vestir de papá de hombre. Entonces ya el papá es triste y el niño es feliz y la gente es feliz y luego el papá dice, el niño dice como
pues no lo dice porque no está el texto escrito, pero lo digo yo que lo leí, pues que lo vi y digo, sí, este niño se dio cuenta que su papá no era feliz y fue y le devolvió la ropa, entonces ya andaba tranquilo como con su papá. Valeria Gallo es una maga para eso, entonces coge ese libro álbum, nos va contando esa historia, esa imagen está ahí relacionándose con cosas que nos gustan, también como sociedad, usualmente juzgamos al otro sin saber qué pasa dentro de él, qué le genera. Entonces, ahí también les recomiendo a Valeria Gacho. Súper bien. Aquí dice María, pues como gracias por anotar que no son solo libros para los niños, a mí me encantan, qué bueno eso también. Y con otra cosa que apuntabas, Daniela, sobre como los niveles de lectura, ¿cierto? Como si hubiese pues como una forma de avanzar en la lectura lineal, pues como muchas cosas que los humanos tendemos como a que si fuera progresivo y ese progresivo fuera cada vez mejor, entonces un libro más extenso es un libro más completo o más retador, pero también bueno, como esto que comentas, como puede ser un punto de inicio, pero también puede ser un punto de llegada, ¿cierto? No tiene que ser como lo uno o lo otro y de igual forma tienen unas reflexiones, este tipo de libros muy interesantes y muy profundas también. Entonces, muchas gracias por eso. Por aquí Marta pregunta, ¿qué estrategias de promoción de lectura y escritura nos puedes compartir desde tu experiencia con los libro álbum? No sé si quieras complementar algo allí o si quieras compartir alguna experiencia. Bueno, yo creo que es muy importante que uno pueda hacer la lectura del grupo en el que está, ¿cierto? Yo personalmente voy a realizar una actividad y no me voy con un solo libro, voy como con un montón bajo la manga, ¿cierto? Y hago una breve lectura del grupo, entonces, bueno, esto puede funcionar con ellos. De pronto este texto, por ejemplo, que les he mostrado, que se llama El discurso del oso de Julio Cortázar, es poético, pero a la vez es como que lo tiene que releer uno varias veces, entonces de pronto analizo el grupo y digo, no, por aquí no es, vámonos con un texto que pueda ser un poquito más suave y poco a poco nos metemos en este lado. Entonces, como poder leer el grupo es muy importante, más que leer los textos, es leer los grupos, leer los rostros y saber si este texto definitivamente no conectó con las personas. Esa es muy importante. Otra, a mí personalmente me encantan las cartas, así como tipo tarot, pero no realmente el tarot, sino como estas cartas lúdicas que permiten que a través de una imagen podamos construir una historia. Yo les digo de forma muy atrevida que para mí la literatura es un chisme y que a quien no le gusta el chisme, entonces empezamos a construir una historia entre todos, armando un gran chisme. Y entonces fulana se fue por allá, venga, pero entonces, ¿cómo me va a contar la mitad del chisme así? ¿Cómo así que ella salía con el caballo mojado de tal casa del vecino y no me vas a contar nada más? ¿Cierto? Como que entró, quién la vio entrar, ¿cierto? Entonces, que la literatura es un chisme muy bien contado y hay quien no le gusta un buen chisme. Entonces, a través de una imagen, un dado, he hecho el ejercicio de que cojamos los libros en las portadas y sin leer el texto podamos contar de qué se trata. No, esta historia es de un perro que le aullaba a las nubes. Y empezamos a contar la historia solo con las portadas, es jugar. Creo que a los seres humanos nos hace falta más el juego y el juego es lo que permitió que Centroamérica terminara haciendo grandes comparsas y zancos, ¿cierto? El juego es el que permite que el arte nos conecte, el juego es el que hace que la literatura sea mucho más interesante. Herramientas todas, también las podemos compartir en ese listado de libros, pero sobre todo eso, como que uno se lo pueda disfrutar y que los otros vean con tanta pasión eso que se lo quieran disfrutar también. Por aquí hay varias preguntas. Aquí hay una de María Fernanda. Ella dice, aprovecho este espacio para resolver una duda que esta semana le dijeron que los libros ilustrados para niños no se denominan dentro del género literatura infantil porque también pueden ser para adultos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo, cuál es tu apreciación? Esa es dura, esa es muy dura porque la literatura infantil tiene diferentes géneros, está poesía, está cuento y demás.
Muy tesa esa relación ahí. Uy, ahí sí como que siento que no tengo mucha competencia como para poderlo relacionar. Yo diría que el libro álbum tiene algunas clasificaciones que podrían entrar en literatura infantil, pero que sí estoy de acuerdo con que en la mayoría de los casos no entra como literatura infantil. Y eso es lo que me gusta más. Ahora, el hecho de que haya una clasificación de literatura infantil hace que a veces nos censuremos para compartir la literatura con niños y niñas. Hay textos filosóficos que se han compartido con niños y niñas y los entienden de forma más profunda que nosotros los adultos. Entonces, si bien hay una clasificación y está la literatura infantil, el libro álbum se puede trabajar con los niños, sea el tema más grueso que puede ser la muerte, que puede ser la pérdida o el conflicto. Entonces, sí estoy de acuerdo con el hecho de que no todo el libro álbums entre como literatura infantil. Listo, por aquí dos preguntas. Una dice si te has preguntado por la relación entre la traducción y el libro álbum, como que si de pronto te has preguntado por eso. Y otra de Gloria, un poco más puntual, cómo se nombran los libros con primeras, segundas y terceras partes, como los de Amalia Lowe, con Tito y Pepita, por ejemplo. No, vuélvemela a leer, por favor. Dice, ¿cómo se nombrarían los libros con primeras, segundas y terceras partes, como los de Amalia Lowe? Ejemplo, como tal Tito y Pepita. No, yo creo que ahí sí me corchaste. Ahí sí, corchada del todo. Mm, Pues yo creería que igual seguirían siendo libro álbum. De hecho, en este momento se me escapa el apellido, Beatriz. Son de la editorial Zorro Rojo. Es un libro silente y es al principio un lobo que persigue unas gallinas. Después empieza a sacar otros libros donde ellos ya son amigos y aparece otro personaje también como que trunca la historia. Y luego empiezan a aparecer otros textos. O sea, es como la continuación, pero siguen clasificados como libro álbum. Por ejemplo, ¿qué pasa con Amalia Lowe también? Si yo no he leído Tito y Pepita desde el principio, pero yo leo Tito y Pepita y la mamífera odorífera, yo entiendo la historia. O sea, si bien puede ser una continuación, si lo leo solamente, pues no pasa, no me pierdo totalmente de la historia, como pasa con algunas sagas como tal, ¿cierto? Yo creo que ahí sí ya se clasificaría diferente. Y me habías preguntado otra cosa. De la traducción, que Ah, ya. si te preguntaban como que si habías pensado, preguntado por la traducción y el libro álbum. Pues muchos académicos recomiendan que uno pueda leer los textos de diferentes géneros, ojalá en el idioma original, porque así uno puede como tomar ciertos detalles o palabras, o incluso el mismo parlache de esa cultura, que cuando se pasa a la traducción, pues se pierde porque tratan de adaptarlo en como al contexto nuestro. Entonces, hay cambios en las ediciones de los textos, así sea en español. Por ejemplo, si está mm, como en las palabras argentinas que lo pasan a Colombia, porque muchas veces no se sabe qué es el laburo, qué es el trabajo, ¿cierto? O palabras que se utilizan allá y que acá nosotros no tenemos ni idea. Siempre la recomendación es como poderlo leer en el mismo idioma. Y siempre la reflexión es que cuando se cambia de idioma o cuando se hace la traducción, como por muy juiciosa que sea, se pierde un poquito como esa esencia que tiene el autor ahí. Ahora, yo creo que esa es incluso una pregunta de investigación académica, ¿cierto? ¿Qué pasará con la traducción y los libroálbum? Me suena, mejor dicho, para el trabajo de grado. Ya está ahí. Carolina, sobre todo esto pues que estamos conversando, como hay preguntas sobre cómo llamar bajo ciertas clasificaciones y demás, Carolina dice, quizás una buena reflexión sería pensar en la literatura sin clasificaciones, teniendo en cuenta solo el gusto de quien lee y no su edad. Así el libro álbum puede ser leído por todos, como dice mi maestra, por niños de 0 a 100 años. Una última pregunta ya para cerrar, pues hay más comentarios, hay más preguntas, pero para cumplir pues como con el horario, dice Marta, me gustaría saber si ha realizado una mediación con adolescentes o adultos.
Sí, yo tengo la alegría de estar hace 12 años caminando con las bibliotecas y con los diferentes grupos poblacionales. Mm, a mí me fascina, por ejemplo, con adolescentes, porque ellos están en una época, siento yo, esa es mi lectura personal, en la que el asombro no les acompaña en la vida, ¿cierto? Entonces todo es como, ay, qué pereza, esto es tan aburrido, libros otra vez, no falta pues el joven que es así súper sorprendido y vamos a leer y vamos a la biblioteca, pero la mayoría son como que el asombro lo dejaron en la infancia y espero lo recuperen en la adultez. Entonces, con ellos es también un reto muy lindo, es como pero venga, yo creo que a veces podemos caer en como en ese juego complejo de querer evangelizarlos un poco, ¿cierto? Como, mira el libro, qué bueno este libro, pero yo creo que eso es lo que construye también. Y forma esos hábitos lectores. Entonces, sí he trabajado con jóvenes, he trabajado con los adultos me encanta, sobre todo con los que no leen. Entonces, he ido a leer en empresas en Santa Rosa de Osos donde hacen quesito. Entonces, ay, vamos a hacer una pausa activa. Entonces, todos todavía con su delantal, con el gorro, oliendo a quesito y uno por allá leyendo el cuento en medio de quesitos. Y para ellos es fascinante. Entonces, me dicen, es que ¿cuándo va a volver a leernos cuenticos? Entonces es un regalo, leer en voz alta para otros es un regalo también. Qué lindo, gracias por invitarme, gracias por este espacio. Me pueden escribir por favor en esas redes para también seguir compartiendo todo lo que ustedes quieran compartir y en lo que en la medida de lo posible yo como estudiante en formación pues puedo compartir con ustedes. Daniela, muchísimas gracias. Pues te dejaron también mensajes de agradecimiento por aquí en el chat, por este espacio tan nutritivo, por proponernos esas lecturas que también nos ayudan a pensar pues nuevamente otros temas de una forma diferente. Dicen por aquí que si puedes dejar de las redes, por favor, si quieres la vas compartiendo en la pantalla mientras vamos haciendo este cierre y también pues decirles a las personas que nos acompañaron que tenemos un próximo encuentro, enseño porque quiero el 22 de noviembre. Va a ser sobre poesía, medicina ancestral. Nos van a acompañar dos estudiantes de maestría, entonces estaría pues también interesante que puedan asistir. La charla quedó grabada, se las vamos a compartir a los correos que ustedes emplearon al momento de registrarse y también recordarles que pueden poner en cualquier buscador enseño porque quiero para que puedan ver las memorias en el canal de YouTube de Udiarroba, seguirnos en Instagram como Udiarroba, donde van a poder ver estas invitaciones de Enseño porque quiero, como también a otras estrategias que tenemos desde la Universidad de Antioquia y desde Udiarroba. Pues les deseamos un muy feliz día por el día de hoy, también como nuevamente a Dani por este esfuerzo que hizo por preparar este espacio, por querer compartir todo su conocimiento. Gracias, muchas gracias, Dani.